Cierre ahí sus ojos, conéctese con Dios, con el Espíritu Santo de Dios y dígale ahí que usted ha venido. Y usted ha venido porque necesita de Él, porque cree en su palabra, porque cree que hay poder en Jesús de Nazaret, que hay poder en el ayuno. Estamos en ayuno, en oración, que ese propósito de este ayuno, entrar a la casa del hombre fuerte, arrebatarle ese botín. Dígale: sí, Señor, yo creo que se va a arrebatar ese botín, esos bienes que no le pertenecen al diablo. Quiero arrebatarlos en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque hay poder en su nombre, hay poder en su palabra, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cúbrase con la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Cubra sus hijos con la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Cubra su familia con la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Declare que hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret para deshacer las obras del diablo, de los demonios. Que ninguna retaliación contra usted prosperará. Dígalo ahí: no prosperará el trabajo de brujería, ni de hechicería, ni de satanismo, ni la retaliación del diablo, ni de los demonios. No prosperará la enfermedad. Lo que el diablo quiera levantar para hurtar, para matar, para destruir, no prosperará. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en su sangre preciosa. Dígale: diablo, escrito está que tú no vienes sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en el poderoso nombre de Cristo Jesús se deshace toda obra de brujería, toda obra de hechicería, toda obra de satanismo, toda obra de hurto, de muerte, de destrucción, en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Usted declare ahí que el Señor es más poderoso, que el Señor está con usted y es más poderoso. Y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, el mismo día que querían aniquilar al pueblo judío, el mismo pueblo que querían hacerle daño al pueblo judío en tiempo de Mardoqueo, en tiempo de Esther, dice la sagrada palabra de Dios, sucedió lo contrario. Y el Señor sabe que nosotros, si nos paramos en esa palabra, Él nos la respalda. Sucede lo contrario de lo que piensa el diablo para hacernos daño, para hurtar, para matar, para destruir. Sucede lo contrario en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo. Usted que ve ahí, declare: Señor, venga tu Santo Espíritu, venga tu Santo Espíritu en este tiempo de oración, en este tiempo de ayuno, en este tiempo de guerra espiritual. Venga tu Santo Espíritu a mi casa, venga tu Santo Espíritu a mis hijos. Si usted quiere orar por sus hijos, este es el momento. Si usted quiere orar por sus hijas, este es el momento. Si usted quiere orar por su familia, este es el momento. Señor, que venga tu Santo Espíritu, que venga tu Santo Espíritu a redarguir, que venga tu Santo Espíritu, Señor, a convencernos para que se arrepientan, para que se conviertan. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre. Obra con poder y gloria. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, obra poderosamente. En este tiempo de ayuno estamos, Señor, creyendo que está el hombre atado, el hombre fuerte está atado, porque hemos proclamado a Jesús de Nazaret como el Rey y Señor de señores. Y nosotros vemos en el nombre de Jesús de Nazaret ese hombre fuerte que lo ha atado, encadenado, que le hemos quitado las armas, le han quitado las armas, que a través de su poder Jesús les ha destruido la brujería, la hechicería, el satanismo, la muerte, el hurto, la destrucción, el desánimo. Que hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret para deshacer las obras del diablo. Sí, así. Usted que vea, en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dígale: diablo, que está atado por el poder de Cristo de Nazaret, porque Él ha declarado toda brujería, toda hechicería, todo satanismo, toda oscuridad contra nosotros se deshace. En el poder de Jesús de Nazaret, toda retaliación del diablo contra nosotros se deshace. Espíritu de enfermedad, atado y encadenado y echado fuera. Espíritu de enfermedad, atado y encadenado y echado fuera. No prospera. Espíritu de ruina, de fracaso entre el pueblo de Dios. No prospera por el poder de Dios, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del nombre de Dios. No prospera esa ruina, no prospera ese fracaso. No lo aceptamos. Te desarraigas y sales. Te desarraigas y sales de mi economía. Te desarraigas y
embajada contra nosotros prosperará. Ninguna embajada contra nosotros prosperará. Que se condenará. Todo lo que se levante contra nosotros, el Cristo se condenará. Ahora. Dale la obra del diablo. Digan esa hora, amigo. Cállate por eso. Esa hora huye de mi casa. Huye de mi familia. Huye de mis hijos. Esa hora. Una fuerza espiritual que gana la maldición que se seca y desaparece en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Porque hay poder en tu nombre, hay poder en tu palabra, porque cada época de su vida de Dios para deshacer la obra del diablo. Así es la batalla de Dios, la información, creyendo en el poder de Jesucristo, en el poder de la palabra de Dios, en el poder de Dios. Esa fue
así, pelea por tu hijo, así, corta las ataduras que el diablo quiere atar a tu hijo, corta las ataduras que el diablo quiere atar a tu hijo. Acuérdate, practicarte la palabra, que fruto de tu leche de bienaventurado, así, proclama diciendo, suéltala ahora, suéltala ahora, suéltala ahora, suéltala ahora, suéltala ahora, suéltala ahora, así sale, así sale, así sale, y no vuelve más, en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de Jesús de Nazaret, y se va a pasar a manejar un salir, déjalo salir, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, que no vuelve más, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, dice el libro de Isaías, sal fuera, en el nombre de Cristo Jesús, Jesús de Nazaret mismo hace lo mismo, sal fuera, diablo de la familia, sal fuera de mi economía, sal fuera de la salud, sal fuera de mi ministerio ahora, sal fuera de mi familia, fuera, 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 en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret, sal fuera de mi hija, sal fuera de mi hijo, sal fuera de mis hijos, en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, sal fuera, así, una autoridad, una autoridad que venga por Colombia, diablo, Colombia no te pertenece, Colombia no te pertenece, diablo, hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por la batalla se me queda la mis hijos no te pertenecen, diablo, mis hijos no te pertenecen, mi economía no te pertenece, diablo, mi prosperidad me ha dado Dios, mi salud no te pertenece, diablo, el poder de Jesús de Nazaret, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, proclama el poder de la sangre de Cristo allá en tu casa, proclama el poder de la sangre de Cristo allá sobre tu vida, proclama el poder de la sangre de Cristo allá sobre tu economía, proclama el poder de la sangre de Cristo allá sobre tus hijos, proclama el poder de la sangre de Cristo, proclama el poder de la sangre de Cristo, proclama sobre los pastores y pastores, proclama el poder de la sangre de Cristo sobre tu salud, proclama el poder de la sangre de Cristo, proclama hay libertad, viva libertad en cautivo, fuera la cautividad, viva la puerta al preso, se abre esa puerta, no quiere conquista al preso, no quiere conquista al preso, no la se ve que suelta ahora, por el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret, establece el reino en tu casa, ora y oro para que se establezca el reino en tu casa, de tu hijo, en el corazón de tu hijo y de tu hija,
Dios, no te perteneces, suelta esa cosa, Dios, que no te pertenece en el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Proclama el poder del Espíritu Santo de Dios que ya en tu vida. Proclama el poder del Espíritu Santo, hace aparecer. El poder del Espíritu Santo de Dios hace aparecer. Donde no hay, guerrea por ese sobrino, guerrea por esa sobrina, guerrea por ese hermano, guerrea por esa hermana. Mira la visión, entra con tu espada, corta las ataduras que tiene usted, corta las ataduras que tiene en la mano, corta las ataduras de cara libre, 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 de cara libre. Párate contra el enemigo que te va a decir: el diablo está vencido, Dios está vencido, Satanás está vencido, y todos sus demonios. Suelta ahora, esa bendición sigue fluyendo, sí llega la bendición, porque aquí está establecido por Dios en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y repita conmigo, y todos lo que hemos atado y encadenado y echado fuera, lo hemos atado y encadenado en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Quedó atado, encadenado y echado fuera. No vuelves, no vuelves. Ahora bajarás. Pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a aprovechar este momento para decir: ¿sabes qué me pone el Espíritu? Que si alguien tiene en este momento la suficiente fe para hacer bajar algo del cielo, Dios lo hace bajar. Pero yo me guerreo mi fe, lo digo con respeto. Yo me impulso a usted porque tenga fe, y igual lo hacen conmigo, porque también tengo personas que usa Dios para impulsarme a que tenga fe. Amén. Pero usted y yo sabemos que es cada uno en su fe. Hoy el Señor nos recordaba una palabra, ahorita la vamos a ver. Abra su Biblia en Zacarías, capítulo número 4. Vamos a disertar esa palabra y después vamos a hacer una oración contra ese monte. Aleluya. Zacarías, libro del profeta menor Zacarías. Alabe a Dios, bendígalo, cubra su bendición con el poder de la sangre de Cristo. Cubra el botín que está sacando con el poder de la sangre de Cristo. Y al diablo te sacó este botín y todos los bienes que tenías en tu casa, ya los saco, porque así está establecido por el Señor Jesucristo. Está establecido, está determinado que en el nombre de Él se haga el hombre fuerte, se le quitan las armas y en el poderoso nombre de Él entramos a la casa del hombre fuerte. Y es lo que estamos haciendo en este ayuno, para quitarle esos bienes que no debe tener el hombre fuerte, para quitarle ese botín que no debe tener el hombre fuerte, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Zacarías capítulo 4. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Versículo número 1 en adelante. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí y he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío.
Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos se atreven para Dios y también para el diablo, para que el diablo escuche? El diablo no está en todas partes, pero tiene muchos mensajeros. ¿Cuántos se atreven, osan decirle: Señor, yo recibo tu palabra, es tu palabra que no es con ejército ni con fuerza, sino que con tu Santo Espíritu, y con tu Santo Espíritu voy a ver la gloria de Dios en mi casa, se va a ver con su Santo Espíritu, se van a ver milagros, transformaciones. Profetice y diga con tu Santo Espíritu: ese hijo mío va a andar en los caminos de Cristo, esa hija mía va a caminar en los caminos de Cristo, porque no soy yo, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Con el poder del Espíritu Santo de Dios vamos a ver esta Colombia como Dios quiere. Con el poder del Espíritu Santo de Dios se sale de la ruina, se sale del fracaso, se sale de la frustración, se sale del dolor, se sale de la tristeza. Alguien que diga: sí, amén, yo creo que esta palabra es verdadera, y por el poder del Espíritu Santo de Dios tienen milagros, tienen sanidades, tienen respuestas, tienen sabiduría de lo alto. Que vuelva el poder del Espíritu Santo de Dios a mis hijos para que se arrepientan, para que se conviertan. Que vuelva el Espíritu Santo de Dios a mi hija, a mis hijas, a mis nietos, a mis nietas. Profetice ahora, hermana, profetice ahora, hermano, profetice sobre esa familia, profetice sobre ese hijo, profetice sobre ese esposo, profetice sobre esa esposa, profetiza sobre Colombia, profetiza sobre ese pastor y esa pastora, para que predique verdaderamente la palabra de Dios y vuelva a Dios como Dios manda. No es con fuerza, me decía el ángel, traía un mensaje, no es con ejército humano, no es con ejército terrenal, no es con ejército ni con fuerza humana, es con la presencia y el Espíritu Santo de Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos: qué maravilla, en Jesús de Nazaret nos ha dejado la presencia del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilla que en el Espíritu ahora creemos que va a haber milagros, sanidades y respuestas en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomen asiento. Estamos en este tiempo de ayuno. Arrebatarte, quitarle el botín al tirano. Amén. Nombre fuerte. Y Dios nos ha venido a hablar que no lo podríamos hacer si no se ata primero al hombre fuerte. Por eso ayunamos y oramos. Y lo atamos y lo encadenamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque realmente no somos nosotros los que lo atamos. Es el Señor con su poder que lo hace con nosotros. Que se le quitaron todas las armas: brujería, hechicería, enfermedad, desánimo, tristeza. Oh, el Señor cuánto nos ha hablado esta semana de cuántas armas usa el hombre fuerte para defender su botín. Manda dardos de tristeza, manda dardos de enfermedad, tiene muchas cosas para que el pueblo no se quiera mover, para que el pueblo no quiera conquistar, para que el pueblo no quiera arrebatar. Y luego entrar a la casa del hombre. Porque aunque habla de un botín, también habla de unos bienes. Y sabemos que el diablo no puede tener nada bueno. Y si la Biblia habla de unos bienes, significa que de alguna forma el diablo mentiroso y sus demonios habían retenido esos bienes. Y no le pertenecen. Y por eso en el espíritu entramos y los arrebatamos. Hicimos la lista de esos bienes, pueden estar muchas cosas, pero principalmente que esté el bien de ver ese hijo, esa hija caminando muy fiel con Cristo, de ver una iglesia caminando muy fiel a las pisadas del Maestro, de ver ese deseo por salvarse
y tener la vida eterna, aunque no nos restringe la vista de los bienes, porque puede hablar de bienes espirituales, que alguien los reciba con unos dones renovados, puede hablar de bienes afectivos, que alguien los reciba, porque tal vez el Señor está haciendo sanidad en ese fuerte sentimiento de soledad, en ese fuerte sentimiento de desamparo. Ahí hay un bien emocional, porque el Señor te hace sentir que no estás solo, no estás sola. Hay bienes físicos, que alguien los reciba, diga: ese es para mí, pastor, ese es para mí, predicador. Hay bienes físicos en la salud, que alguien diga: sí, amén, yo creo, que hay bienes que me dan, Señor, en mi salud, que por la llaga de Cristo fui curado, que por las heridas del Cordero fui sanado. Y alguien que diga: y también tengo bienes económicos. ¿Lo cree? Amén. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sabemos. Amén. Pero que lo hace el Señor. Amén. Lo hace. Amén. Dice aquí que el ángel de Dios despertó al profeta. Y el ángel de Dios, la voz del Espíritu Santo de Dios, está despertando a la iglesia. Y lo que está pasando en nuestra nación es un despertar de la iglesia. De alguna forma Dios nos está diciendo que Dios escucha a su pueblo. Por eso vale la pena orar. Vale la pena ayunar. Vale la pena ofrecerle tiempos a Dios, porque después vemos la manifestación gloriosa de Dios. Yo quiero que usted mire una persona al lado suyo y le diga: tú vas a ver la manifestación gloriosa de Dios en tu casa. Tú vas a ver esa manifestación gloriosa de Dios en tu casa o en tu familia. En esta visión le pregunta al ángel: ¿qué ves? Y nos habíamos detenido a pensar que si Dios nos pregunta a nosotros lo mismo, que le responderíamos. ¿Qué ves? Porque el Señor espera una respuesta de un hijo de Dios, de una hija de Dios, de uno que conoce a Dios y su palabra. Muchas respuestas son que la gente solo está viendo lo material, lo terrenal, lo que perece, lo que es vano. Hablo de hijos de Dios y de hijas de Dios que no están viendo más allá de lo que Dios quiere que un hijo de Dios vea. Y aquí nos enseña que tenemos que ver la venida del Señor Jesucristo como algo inminente, que tenemos que ver el poder desbordado de las tinieblas, pero tenemos que ver que la iglesia todavía está, y Dios quiere usar la iglesia poderosamente para salvación y vida eterna, para restauración. Luego le da una visión extraña, pero le comienza a dar una visión extraña porque le muestra una lámpara, la lámpara de oro, con un depósito encima, con 7 lámparas encima de ese candelabro, con 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Dice que prosiguió y habló diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Él no lo entendía. Y tal vez muchos le dijimos: ¿qué es esto que estoy viviendo? ¿Qué es esto que está pasando en mi casa? ¿Qué es esto? Y Dios nos dio una respuesta espiritual. La salida a lo que tú necesitas está en Dios, en su palabra, en lo que Él manifiesta. Note usted que aquí hay una lámpara. La lámpara es tipo del Espíritu de Dios. La lámpara es tipo de la palabra de Dios que alumbra el camino a los jóvenes. Pero ¿qué si
te dijo que tal vez tú eres esa lámpara en tu familia. ¿Y qué si te digo que tal vez tu lámpara se estaba apagando? Por eso el Señor habla que esta lámpara va a tener un depósito. Y hasta que Cristo venga, necesitamos, si somos lámparas, estar permanentemente conectados a ese depósito. ¿Cuál es ese depósito? La presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y trayendo la palabra de Dios en esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando el ángel en el versículo 5 dice, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Pero también había a izquierda y derecha 2 olivos. Y más adelante dice, viene este versículo 11, dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los ungidos. Necesitamos estar ungidos. Ellos son ungidos que vienen del cielo. Pero el Señor nos ha dado la unción del Santo. Y hoy es un buen día para reconocer si se nos estaba secando la lámpara. Porque Dios te va a permitir entrar a la casa del hombre fuerte y arrebatar ese botín, esos bienes, esos lugares, esa casa que necesitas, ese apartamento que necesitas, esa solución que necesitas, ese milagro de sanidad que necesitas. Yo quiero saber si alguien necesita un milagro de sanidad, para que le levante la mano al Señor y le diga, soy yo. Es para mí esta palabra, Señor, y ese bien lo tengo, Dios de la gloria. Ese milagro de sanidad tú me lo das, porque por la llaga de Cristo fui curado, y hay unción de sanidad. Y ahí hay un milagro también económico. Si es alguien que dice yo, es para mí esta palabra, Señor, porque no quiero tener ese yugo de opresión más, ese yugo de opresión de escasez económica todo el tiempo, ese yugo de opresión de que la gente se enseñorea de uno, que la gente hace lo que quiere, pero no más. Eso se acabó en el poder de Jesús de Nazaret, porque tú nos has llamado a ser reyes y sacerdotes. Tú nos has llamado a ejercer el dominio que algún día le diste a Adán y él perdió, pero que recuperamos a través de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Reciba. Entonces Dios nos va a dar, nos dio la oportunidad de entrar a la casa del hombre y arrebatarle los bienes, con una condición: que seas esa lámpara. Siempre. No con aceite mundano. Porque si tú te das cuenta, aquí hablan de un aceite que era provisto por el mismo Dios. Y hoy hay muchos ministerios que son lámparas engañosas, porque pueden mostrar oro y amplitud, pero su aceite es aceite mundano. Y hoy Dios te pone la condición de ser esa lámpara, que es ser luz para muchos, y que te asegures de estar conectado y conectada al depósito que trae la unción del cielo.
Hoy se comercia con la unción humana. Hoy se da propaganda con la unción de hombre. No, tú no necesitas buscar unción de ningún hombre. Por prestigioso que sea el ministerio de él o de ella, tú necesitas ser como esta lámpara, asegurarte, estar conectada al depósito de Dios, a la presencia de la palabra de Dios, a la presencia del Espíritu Santo de Dios, y entonces fluirá ese aceite poderoso, esa unción y esa luz poderosa, y entonces el reino se moverá a favor, como tú ores en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y bajo la voluntad del Señor. Que alguien le dé la gloria, la alabanza. Pero hay algo maravilloso, y ahí nos vamos a meter un poco más. Estábamos hablando de Zorobabel. Qué tremendo. Cuando entendimos que tal vez muchos de aquí somos un Zorobabel. Porque Zorobabel dice fue nacido en cautiverio, sacado del cautiverio, llevado a Jerusalén para gobernar. Y tal vez tú eres una Zorobabel, como diríamos, una Zorobabelita, nacida en cautiverio, sacada del cautiverio y escogida para gobernar. Esta unción, esta visión que Dios mostraba, se la mostraba a alguien que quisiese gobernar a favor de Dios y en la voluntad de Dios. Usted no se atreva a querer gobernar su casa en contra de Dios. No es fácil a veces, yo lo sé porque soy papá también, pero no se puede gobernar en contra de Dios, porque aquí el ángel visita a Zorobabel. Amén. O a Zacarías para que le hable a Zorobabel. El versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primero se lo reveló ¿a quién? Al profeta. Y el profeta tenía que llevárselo ¿a quién? A Zorobabel. Dice en alguna parte de la palabra que Dios no hace nada sin revelárselo primero ¿a quién? A veces es falta de respeto espiritualmente hablando. Cuando Dios no ha mostrado claramente quién es la autoridad espiritual y la gente pretende que Él no sabe lo que Dios es. Tal vez el profeta calla para dejar verse la persona reflexiva. Eso no se debe hacer. Alguien me diría, pero esto es para el Antiguo Testamento. Yo digo no, porque aquí habla de una unción que viene de los salmos. Y en el Nuevo Testamento también habla: vosotros han recibido la unción del Santo. Amén. Luego, al recibir esta unción que era para Zorobabel, pero a través del profeta, el primero que la discernía era el profeta, el primero que sabía cómo era, cómo se aplicaba y para qué era el profeta, y después la tenía que aplicar Zorobabel. Venía del Santo y sigue mostrando aquí un orden, y Dios es Dios de orden. Nunca es de desorden. Diga conmigo: Dios es un Dios de orden, nunca de desorden. Y si usted siente decirle a la persona al lado, dígaselo con toda confianza: nuestro Dios es Dios de orden, nunca ha sido Dios de desorden, nunca. Por eso lo maravilloso que es permitirle a Dios que Dios nos ordene la vida. Y usa el profeta, y usa la profeta, usa a la autoridad espiritual para ordenar nuestra vida. Dios bendiga a mi pastora donde quiera que esté. Pero mire lo que le tenía que decir el profeta Zacarías a Zorobabel. A usted y a mí, diga a mí. A mí, diga a mí.
Porque usted ya reconoció que tal vez es un solo Babel. Amén. Nacimos en cautividad. Hay que estar orando mucho. Les pido oración, por favor. Este sobrino mío se llama Daniel Esteban. Que él salga de las tinieblas. Amén. Y una sobrina que se llama Paola, que está tomando una decisión muy fuerte con el esposo. Pienso yo que es eso, no me quisieron dar detalles y usted sabe a qué me refiero, porque había mucha congoja. Así como yo oro por ustedes, así como yo pido por su hermana, por su hermano, por su hija, así su hija está lejos. Pido a Dios que le guarde así su hijo no venga. Muchos digo, Señor, a donde esté allá, guárdalo, a donde esté allá, tócalo para transformarlo para bien, líbralo. Así como oro por hermanos suyos que no conozco, por hermanas suyas que no conozco. Digo, Dios mío, mira para esta persona, es tan importante, su familia, crecieron con ellos, esos tiempos de infancia hermosos con los hermanos, con las hermanas. Hay un lazo afectivo, y ahora que conocemos la verdad no queremos que esos hermanos y esas hermanas se condenen eternamente, sino que vivan para Cristo como cristianos. Amén. Gloria a Dios. Yo me paro muchas veces y le desato clientes a su negocio. Digo, Señor, llévales bendición, llévales, Padre, que no sean los impíos los que se paran a decir que son prosperados, Señor, sino que sean tus hijos, tus hijas, los que se paren a decir, yo soy prosperado porque tengo la prosperidad y la bendición de Dios, porque la palabra de Dios sobre mí es para prosperarme, y la palabra de Dios sobre mí es para bendecirme. La palabra de Dios, así como fue sobre los israelitas, así como fue sobre los judíos, yo la creo que también está sobre mí, para que Dios me prospere, para que Dios me bendiga, para que Él me abra caminos donde no lo hay. Alguien que tome este momento profético y diga, para que Dios me abra camino donde no lo hay. Necesito ese camino de prosperidad, necesito ese camino de respuesta, necesito ese camino de salida. No lo hay para los hombres, no lo hay para el mundo, no lo hay para la tierra, pero Dios hace ese camino donde no lo hay, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Tomen asiento y seguimos, porque estamos en ayuda. Muchas gracias también a los que oran por mí. Y hoy por las noches es tremendo para mí. Muy tremendo, muy duro. Y a veces digo, Señor, no duermo mucho y necesito dormir para que mi vida no se desgaste más rápido de lo que se debe. Pero hay que pelear la buena batalla. Amén. Y que me dan, que dice que a sus sueños daban sueños en paz. Porque a veces no tengo muchos sueños en paz, por las mismas guerras y confrontaciones espirituales. Entonces, en el versículo 6, el profeta tenía que ir hasta donde Zorobabel, que aunque era nacido en cautiverio, era escogido para gobernar. ¡Qué maravilla, verdad! Que aunque usted y yo hayamos nacido en el cautiverio del pecado, tantas cosas, seamos escogidos por el Dios eterno para gobernar. Y dice, esta es palabra de Jehová sobre el versículo 6, la segunda parte. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tremendo. Que miles de años después nos siga diciendo lo mismo. ¿Qué ves? Tu respuesta en los ejércitos terrenales. ¿Qué ves? Tu respuesta en la fuerza terrenal, en la fuerza del dinero que se mueve en el mundo. ¿Qué ves tú? Que tu salida está si algún humano te socorre. Pues el Señor sigue diciendo lo mismo, pues no es con ese ejército, no es con esa fuerza, sino con mi espíritu. Por eso es que hay uno lo hemos guerreado todo con el espíritu. Vamos a repasar algo importante. ¿Cuántas veces lo hemos visto y cuántas veces tendremos que verlo? En Mateo 12,
En Mateo 12. A Jesús de Nazaret lo acusaban de que tenían poderes para echar fuera al diablo y a los demonios del mismo diablo. ¿Sí? Los fariseos acusaban al Señor que su poder para echar fuera al diablo y a los diablos y a los demonios provenía del diablo. Por eso llegó el momento en que el Señor estableciera claramente quién era Él y de dónde venía su poder. Amén. Amén. Por eso la blasfemia más grave que no se le puede perdonar a nadie según la Biblia es aquella que se le atribuye obras de Dios al diablo. Sí, amén. Por eso yo le recomiendo, hermano amado, hermana amada, preciosos de Cristo, si usted no entiende alguna operación del Espíritu Santo, cierre sus ojos y póngase a orar ahí. Que no oro en lenguas, bueno, debería anhelar orar en lenguas. Que no lo hace, cierre entonces, comience a orar. Dios mío, muévete aquí, en medio de nosotros, derrama tu gracia, derrama tu poder, derrama tu sabiduría, envuélvenos, Dios. Mira los que necesitamos, los milagros, las respuestas, la fe. Hay mucho por qué orar. No solamente para ponerse a ver y a cuestionar, tal vez porque el uno saltó, tal vez porque el otro aplaudió, tal porque el otro gritó, porque él tal vez puede estar en una operación del Espíritu Santo de Dios. Ahorita vamos a pedir milagros. Yo quiero proclamar una palabra. No sé cuántos están dispuestos a vivirla también. Yo quiero hacer bajar milagros del cielo hoy. Porque no es en mi humanidad. Es en presencia de Jesucristo de Nazaret y es con ese depósito del Espíritu Santo de Dios que le mostró este ángel a Zacarías, que ese depósito venía de la conexión del cielo con esa lámpara. Y si hay esa conexión del cielo, porque acordémonos, hay que dar esta enseñanza, pastora, de las dos partes de la casa de Dios, comunicación y conexión. No basta solo con estar comunicado con Dios, sino hay que conectarse, son dos cosas diferentes. En esa conexión, en esa unión, cuando alguien ya está lleno de ese fervor, de esa fe, y le empieza a decir, Padre de la gloria, yo necesito ese milagro, esa respuesta, esa sanidad, y tú lo haces en esa conexión, es cuando Dios comienza a desatar y a mandar milagros y a mandar respuestas y a mandar cambios. Si alguien lo cree, que le dé la gloria a Dios eterno en el nombre de Jesús. Entonces al Señor lo acusaba que su fuente de poder era el diablo. Algo sí hay aquí muy importante, que ellos los fariseos tenían que reconocer que nadie había venido con el poder de Jesús de Nazaret para echar fuera al diablo y fuera a los demonios. Nadie, ni los grandes profetas ni los grandes patriarcas, solo él. Amén. Y eso también se lo entregó a la iglesia. ¿Por qué? Preguntó alguno. Porque la iglesia iba a estar presente en los tiempos finales de la humanidad. Dice el versículo 25 en adelante: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, de los fariseos, de los que criticaban, de los que murmuraban, de los que cuestionaban al Señor, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. No dejemos que la división gobierne nuestra casa. Amén. Y si Satanás echa fuera, Satanás les aborda y les cuestiona el Señor y los mira y les dice: y si Satanás echa fuera, Satanás contra sí mismo está dividido, como diciendo, si mi poder vendría del diablo, entonces ¿cómo el diablo me va a mandar a echarlo afuera a él? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ojo con esta palabra. ¿Sabe por qué sabemos que Satanás sigue activo? Porque usted ve cosas del reino del diablo actual. Amén. Y yo digo que ahora es peor. Sí, amén. Más está. Yo no sé si usted ve noticias, me imagino que debe ser. Cuando oye que los feminicidios se volvieron casi como un deporte.
de aquí, y que en Suba, y que en Fontibón, y que en Ibagué, y que en la costa atlántica, y que en Barranquilla, y que en Villavicencio, y que en Pasto. Como si los hombres fueran dueños de una vida. No tienen ningún sentimiento ni remordimiento, nada les hace detenerse para quitarle la vida a muchas veces a las mamás de sus propios hijos. Entonces usted sabe que Satanás está presente por el mover del reino. Y cuando usted va a muchos lados siente el mover del reino del diablo, hay que hablarlo. Lo mismo que cuando usted llega a un lado, sabe que usted es un representante del reino y comienzan a mirarlo chueco. Comienzan a torcer la boca porque saben que usted y yo somos ¿qué? Representantes del reino. Dígale ahí a la persona que tiene al lado, somos representantes del reino de Dios. Somos embajadores del reino de Dios. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero como el Señor tenía que dar esa claridad para que no hubiera duda, mire la revelación que dice. Pero si yo, habla Jesús de Nazaret, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahorita usted lo experimentó. Eso no fue emocional lo que vivimos. Porque no es hacer la guerra espiritual con ejército o con fuerza humana. Vuelva a Zacarías, por favor. Capítulo 4. Dándole la gloria a Dios. Queriendo comerse ese pan de la palabra de Dios. ¿A cuánto les ha pasado que le regalan un pan fresquitico y lo lleva ahí en la bolsa? Yo le pregunto, ¿qué es lo que primero piensa usted sobre ese pan? Mínimo unas oncecitas, dice el pastor acá. Mínimo un pedazo, ¿no? Pero usted no puede con ese pan, lo lleva ahí. Y es más, a veces no se aguanta y en plena calle, para probarlo, dice. ¿Sí? Como ni se llega a la casa con ese pan. Amén. Y si Dios nos dice que su palabra es como ese pan, deberíamos tener más anhelo de alimentarnos de él, más anhelo de dar, más agradecimiento, más deseo de recibir, de nutrirnos con esa pan de la palabra de Dios. Zacarías 4 ya es claro en el versículo 6 que le dice a Zorobabel, a Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Pero mire, cuando el Señor les decía, mi autoridad, ¿sabe de dónde viene? De la presencia del Espíritu Santo. Y si mi autoridad viene de la presencia del Espíritu Santo, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Amén. No es que yo sea rutinario, no. Pero por eso es que a mí me gusta tanto meterme y que ustedes se metan en oraciones en el Espíritu Santo, en guerras espirituales en el Espíritu Santo, porque no estamos haciendo otra cosa que tomar lo que Jesús de Nazaret nos enseñó, que a través de la presencia y del poder del Espíritu Santo se mueve ¿qué? El reino de Dios. Y en el reino de Dios los diablos no pueden contra el reino de Dios. Y en el nombre de Jesús, en el reino de Dios se mueven esos grandes milagros, esas grandes restauraciones, esas grandes respuestas. Usted sabe cuando lee de los tiempos de Elías y de Eliseo, estaba Dios tratando a Israel, porque Eliseo y Elías no eran de Judá, ellos eran de Israel. Y Israel había sido lleno de las 10 tribus del norte.
Israel había sido lleno de idolatría. Estaba Jezabel, estaba Acab, había sido lleno de oscuridad, lleno de adoración al diablo, a Baal. Usted sabe que Jezabel tenía como 850 profetas, 450 creo que de Baal y 400 de Acera, y solamente había uno o dos profetas de los nombrados, Elías y Eliseo. Y usted ve que esos profetas, aunque eran numerosos, era ejército del diablo. Esos profetas de Baal, aunque hacían prodigios, eran prodigios del diablo, pero se paraba uno que oraba, uno que todavía le doblaba la rodilla a Jehová, Dios de los ejércitos, uno que proclamaba la santidad de Jehová, Dios de los ejércitos, la voluntad de Jehová, y eso era suficiente para mover todo el reino contra esos falsos profetas, contra esos demonios, contra la misma Jezabel. Eso era suficiente, amado. Por eso Dios busca un pueblo, una iglesia que sienta esa unción del reino, porque aquí habla de un ungido, esa unción del reino, esa unción poderosa para deshacer las obras del diablo, esa unción poderosa para sacar a los cautivos, esa unción poderosa para sanar a los enfermos, para abrirle la puerta a los presos, esa unción poderosa, escúchalo, para llamar lo que no es como si fuese. Y si tienes la ruina, tú lo llamas bendición, y si tienes fracaso, tú lo llamas éxito, y si vienes en salud, tú dices, si en enfermedad, tú la llamas salud. Que alguien le dé la gloria a Dios y la alabanza al Señor, como Él diga. Gloria a Dios. Y viene el para qué todo esto. El para qué este ayuno. El para qué este sacrificio. Hay que sacrificarse, hay que pagar el precio. A excepción de la salvación, las demás bendiciones cuestan. El 7. Yo veo que es Zacarías que recibió del ángel. El ángel le llevó a Zacarías y Zacarías le llevó al gobernador. Dios eterno en su espíritu le dice al pastor, y el pastor le lleva, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Con una pregunta, ¿quién eres tú que has venido contra mí con espada y caballería? ¿A quién has provocado? Al Dios de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh situación económica, para perturbarme cuando mi Padre es el dueño del oro y de la plata que hay en el mundo entero? ¿Quién eres tú, pensamiento de depresión o de locura o de suicidio, cuando el Señor, el Espíritu Santo de Dios, me da a mí fortaleza en mi mente, en mi espíritu, en mi alma? Y viene la palabra profética. Y la lanzó el profeta delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Amén. Y yo quiero saber quién está enfrentando un gran monte para que se ponga en pie. Porque yo voy a declarar que delante tuyo será reducido ese monte. Será reducido no porque se mueva un ejército, no porque se mueva una fuerza terrenal, sino porque se mueve la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios y su reino. Yo pienso que Zorobabel creyó. ¿Sabe por qué? Porque Israel existe, porque Jerusalén existe, porque los judíos existen. Si Zorobabel no hubiera creído, tal vez no existía, pero él creyó a la palabra que venía inspirada por Dios para el profeta. Y lo primero que voy a decir
de parte de Dios es que ese monte será reducido. Amén. Y yo quiero que tomes la posición de uno que tiene fe y diga: sí, amén, lo creo, a la palabra de Dios, al mover del Espíritu Santo de Dios, al mover del reino. Y es el monte que se había puesto el diablo para que no fluyera la bendición, para estar permanentemente encerrado en aflicción, en escasez económico, en enfermedad. Ese monte que había puesto el diablo entre Dios y mis hijos, para que mis hijos no volvieran a mirar a Dios. Ese monte que el diablo había querido poner hoy, conforme a la palabra de Dios, tómalo y dilo: se reduce llanura, se reduce ahora en el poder de Jesús de Nazaret. Se reduce esa ruina, ese fracaso económico, ese problema sentimental, ese problema familiar, se reduce por el poder de Jesucristo de Nazaret. Pero hay algo más. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a Él. Los que han estudiado eso dicen: bueno, ¿qué es gracia? Favor. ¿Sí? Una capacitación, porque se necesita gracia. Pero aquí dice: es una oportunidad. Una oportunidad. ¿Se acuerdan? Que le dije que Dios quería darnos gracias, darnos respuestas. Amén. Porque dice, quédese ahí un poquitico, ya vamos a orar. Vino palabra de Jehová diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. ¿Qué necesitaba construir? Y antes que recursos económicos, habla del mover del reino. ¿Qué necesitas tú? No sé. Pero yo quisiera que extendieras tus manos, las ofrecieras a Dios y le dijeras: Señor, soy un Zorobabel, soy una Zorobabelita, nacida en cautiverio, pero me has escogido a mí para gobernar, para entender tu palabra. Y si dices que mis manos echarán el cimiento de estas casas y mis manos la acabarán, está diciendo que todo lo que tú has establecido para mí se cumplirá. Se cumplirá. Lo que se ha comenzado se acabará. Diga: y tú comenzaste escogiéndome como siervo, tú comenzaste escogiéndome como sierva, y me darás todo lo que has prometido darme, y me entregarás todo lo que me he propuesto en ti. Se acabará, se conseguirá. Nada quedará a medias, nada quedará a medias, nada quedará a medias. Conoceré que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Diga así: conocerán que tú me das la respuesta, que tú me das la sanidad, que tú me das el milagro. Ofrece tus manos a Dios y dile: Señor, usarás estas manos también para bendecirme, para bendecir tu obra, para bendecir tus siervos. Usarás estas manos. Recíbalo. Alguien aquí para recibir esas llaves de la casa nueva, como dijo el Señor, al que no tiene nada le daré. Usarás estas manos para recibir ese familiar, para recibir ese esposo transformado, ese hijo transformado, esa hija transformada. Usarás estas manos para llevar unción de santidad, unción de sanidad a muchos, unción de liberación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Porque dijimos hace un rato que habíamos atado y habíamos encadenado al enemigo. Hay que hacer esto. Pero el mismo que nos enseñó a atar y encadenar y echar fuera, nos enseñó a desatar, a traer. ¿Se acuerda que dijimos que hay una oportunidad en ti de bajar milagros? Bajar milagros. Yo conocí uno muy grande. Es para alimentar su fe. Mi esposa también se enteró de su milagro. Era un niño de unos hermanos de la iglesia. El niño había nacido con problema que era cardiovascular. No podía correr, nada. No podía agitarse porque le daba un infarto y se moría. Entonces
Sí, amén, amamos a Dios, pero con un miedo terrible. Pero había una campaña donde se invoca a Dios. Y entonces vino un derramamiento también del Espíritu Santo de Dios, una presencia. Y los papás pusieron a orar en lenguas y esto, y se olvidaron del hijo. Y se metieron en el Espíritu. Eso estuvo bien. Cuando abrieron los ojos, el niño se ponía morado, azul. Se ponía azul. Cuando ellos oraron y lloraron y recibieron, caen en cuenta y cuando ven el niño corriendo por todo el templo. El niño, yo te dije, tú me dijiste, y lo ven rojo, pero no azul. Hijito, ¿por qué corriste? Si sabías que no debías correr. Dijo, no, papá, porque, mire, cuando el pastor, el predicador empezó a orar, primero se paró detrás de una persona grande, muy blanca. Y después se pararon otros blancos y me llamaron así. Y yo fui y esa persona blanca me habló al oído y me dijo, ya puedes correr. Siempre vas a correr. No vas a tener miedo de nada. Y me puso la mano y yo sentí un calor en mi pecho. Y entonces, por eso me puse a correr. Porque si él me dijo que podía correr y yo sentí que podía correr, corrió sin morirse. Amén. Cuando se movió el reino por el Espíritu Santo, y un ángel que le entregó ese milagro específico a esos niños. ¿Sabe que nos había robado el diablo? Hurtado lo tenía secuestrado estos momentos, nunca más. En el nombre. Porque nosotros vivimos por fe y para hacer. Conocemos la dimensión del reino, del poder del Espíritu Santo. Usted no puede vivir sin eso, yo tampoco puedo vivir sin eso. Donde vaya. Y me invitan por allá que a Paipa, y allá hoy necesito la dimensión del reino. Un momentico, vamos a orar. Amén. Y me invitaron por allá a la Guajira. Un momentico, vamos a orar. Yo necesito que hagamos una dominical acá, que la dimensión del reino. Y fui hasta la orilla del mar y dije al Señor, cuán grande es la orilla. Señor, me puedo meter, déjame meter. Porque esa es la dimensión del reino. ¿Cuántos quieren hacer bajar un milagro? O milagros, o respuestas, o sanidades. No soy yo, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a comenzar a orar, y a orar, y a orar. Y si usted quiere orar en lenguas, hágalo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Hágalo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Hágalo. Así es. Vete sumergiendo. Que sientan la presencia del Espíritu de Dios. Y si ya lo resiste tus manos, dile, Señor, toca ahora y entrégame mi Señor ese toque. Entrégame mi Señor ese milagro. Entrégame mi Señor esa respuesta. Oh mi divino, mi santo, mi poderoso Dios. No es con ejército, es con fuerza, es con tu Santo Espíritu. En este momento Dios te da los decretos de libertad. En este momento Dios te da los decretos de sanidad. En este momento Dios te da el toque de liberación, el toque de sanidad, el toque de poder, el toque que te renueva. Así órale en lenguas, órale en lenguas, órale en lenguas, órale en lenguas. Esos milagros existen, seguirán existiendo, porque es el Dios de los milagros, es el Dios que hace descender cosas que ojo no vio, que oído no vio, que no han subido un corazón de hombre y que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ahora aprovecha por ese milagro de sanidad, por ese milagro para tu hijo, por ese milagro para tu hija. Aprovecha ese milagro, aprovecha ahora, aprovecha.
Espíritu de Dios se aprovecha de ti. Dame, Señor, dame esa respuesta, por favor, Dios de la gloria, por amor de tu nombre, para que se haya levantado tu nombre, para que todos digan, que todos vean, Señor, para que todos vean que me han dado la gracia en Cristo Jesús, para que todos conozcan que somos enviados de Jehová de los ejércitos. Atrévete, como la mujer del manto del flujo, se atrevió a más. Ella no quería solo un consuelo, ella no quería solo una palabra de aliento, ella se atrevió a recibir ese milagro total. Atrévete, como la mujer sirofenicia se atrevió más. Ella no solo quería unas palabras de aliento, ella quería la sanidad y la restauración para su hija. Atrévete, ya no le digas a Dios que para ti es imposible, solo digo que para ti es posible. Ora en lenguas, y si tú tienes fe de que Dios te va a entregar algo ahí en tus manos, levántaselas al Señor. Y si tú tienes fe que Dios te va a dar para pagar esa deuda, levántate. Y si tú tienes fe que con esas manos verás a tu hija restaurada, verás a tu hija arrepentida, levanta esas manos. Y si tú tienes fe que verás la gloria de Dios, que recibirás esas llaves aún sin dinero, porque no tienes dinero, porque le has servido al Señor. No tienes dinero porque te entregaste a servirle al Señor, no corriste sobre otro. Pero yo te he dicho, dice el Señor, yo te he dicho que comprarás sin dinero, yo te he dicho que te daré sin dinero. Así lo hablé, dice el Señor. Yo abriré la puerta. Siénteme que te toco. Siénteme. Proclama en el Espíritu. Proclama. Yo siento que a alguien se le está quitando un yugo muy fuerte de su espalda. Yo siento que a alguien se le está quitando un yugo muy fuerte de su cuello. Yo siento que alguien está recibiendo el toque del Señor en tu espalda, porque el Señor así te está diciendo: no lleves ya este yugo, yo te lo quito. Alábalo y bendícele y dile: sí, amén. Yo lo creo. Esa mujer dijo: los perrillos, llamemos, comemos las migajas que caen de las mesas de tus amos. Pero Dios, en su amor, no le dio las migajas, le dio el pan completo, el pan de la liberación para su hija, el pan de la sanidad para su hija. Ya no están esas personas cuando estamos nosotros. Declárale a Dios que tú crees, que estamos orando aquí, pero Él está allá en nuestra casa arreglando lo que tiene que arreglar. Para ti que estás angustiada por una solución, por una respuesta, estamos aquí, pero Él va delante de nosotros, abriendo camino donde no lo hay y abriendo ríos en la soledad. Ora en lenguas ahí en este momento para el Dios eterno, ya no con pesar, ya no con angustia, sino con el quebrantamiento de un hijo o de una hija que siente el abrazo del Padre, que siente el abrazo de la Madre, que siente el poder de Dios actuando a favor. El Señor ha dicho: mi pueblo nunca jamás será avergonzado, y la esperanza no avergüenza. Y yo espero, Señor, que me ayudes en algo que necesito urgentemente, para que no digan de mí que soy un hombre que no ha hecho nada en la vida, para que no digan de mí que no trabajé. Y yo te he trabajado a ti, Señor. Yo te he servido a ti, Señor, por años, no 10, no 15, tal vez 25 años sirviéndote, Señor. Y tú abrirás en una ciudad difícil, en una ciudad donde dice que se necesita la trampa, que se necesita ser delincuente para tener algo. Tú abrirás esa puerta para abrirme esa bendición, para que yo no tenga que llevar ese manto de vergüenza, sino que tenga que llevar, Dios de la gloria, el manto de alegría. Decirle a la gente: es Jehová de los ejércitos
que hables conmigo. Aprovecha este momento. Haz bajar ese milagro. Haz bajar ese milagro. Haz bajar esa respuesta para tus hijos, para tus hijas. Hazlo bajar para tu sanidad, para tu sanidad. Cree ahí que está siendo sanado, que está siendo restaurado. Escúchame ahí, sigue conmigo. Háblale palabras bonitas a Dios. Háblale palabras bonitas. Dile: mi Padre, mi Señor, yo sé que estás aquí. Te siento como me sanas, siento como me abrazas, siento como me sustentas, siento como me ayudas, siento como haces fluir la bendición. Mi Padre, mi Señor eterno, en el nombre precioso de Cristo, sé que lo estás haciendo. Sé que lo estás haciendo. Sé que lo estás haciendo. Oh, y Tarabaisa, que te debes. Oh, papá. Si Dios te muestra ese hijo o esos hijos, envuélvelos en esta unción que está dando Dios, porque esa unción va a podrir ese yugo que el diablo y el mundo les había puesto. Si Dios te muestra a esos hijos o esas hijas, envuélvelas en esa oración en lengua para que se pudra ese yugo, porque la unción hace romper, hace podrir, romper ese yugo. Si Dios te está mostrando un manantial, sumérgete en él, porque sabía Dios que venías como en un desierto, que querías calmar tu sed, pero también refrescar tu vida. Si Dios te muestra un corazón herido, cree que hoy el Señor está sanando ese corazón, lo está sanando, y tú lo estás sintiendo, y esa herida se cierra y no vuelve a abrirse. Oh, aprovecha este momento para orar con Dios. Vivimos por fe. Oh, ya unos que están viendo la transmisión, se está transmitiendo, levanta tus manos allá y dile: sí, amén. Yo creo al Dios eterno, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tu palabra es verdadera y tu presencia es verdadera. Así es. Eso es hermano. Dile a Zorobabel, tenía que decirle el propósito, que con esas manos levantará, no con la de otro, que con esas manos echaste el cimiento y que con esas manos acabará. Y dile al pueblo que hoy el Señor está transmitiendo esa unción de poder para edificar y terminar, para levantar para Él y terminar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh, Rabbi. Oh, solo dile una cosa más. Dile: Señor, llena hoy mi depósito. No quiero volver a ser una lámpara apagada o una lámpara medio apagada. No quiero. Piensa en esos pequeños. Parece que no, pero ellos te ven a ti como la lámpara. No te puedes apagar. Porque si tú te apagas, ellos dejarán de ver la luz. Piensa en esas pequeñas. Ellos te ven a ti como la lámpara, la que ora, la que pide, la que busca a Dios, la que suplica. Y si tú te dejas apagar,
ellas no verán la luz. Piensa en esa familia, tal vez no te dirige la palabra, pero eres la lámpara de ellos. No podemos dejar acabar el depósito. No podemos. Usted confiese grandes. Aleluya. Aleluya. Toca mis hijos. Señor quiere dar un toque especial a mí. No temas. No temas. Sí, Señor, toca. 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 Toda mi carga de ellos, toda mi angustia, toda mi necesidad a ellos, porque tú me sustentarás y no me dejarás caer. En tiempos de hambre se desestan y en el mal tiempo no se dejan avergonzar. Por eso si lloras yo no te lo impediré, porque esas lágrimas son para ti. Si alguien llora y dice, sí, amén, Señor, me sentía tan débil, me sentía tan frustrado, pero tú estás para sanar, para libertar, para reducir ese demonio que hay acá. Oh, Shaddai, si tú lo dijiste, tú lo haces. Se reduce ese monte. Oh, alabamos. Oh, bendecimos. Gracias por este ayuno que nos has dado, por este tiempo que nos has dado. Gracias, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cubre tus bendiciones. Ese milagro que bajaste, si tú lo bajaste, vas a confesarle a Dios. Sí, Señor, yo creo que ese milagro y esos milagros y esas respuestas han descendido del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Y también vas a declarar: infierno no me puedes hurtar, ni matar, ni destruir nada de lo que el Señor me está entregando, porque esa bendición y esa respuesta está cubierta con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y la sangre de Cristo te venció y te derrotó, y tú no te atreves a acercarte donde está la sangre de Cristo. Levanta tus manos hacia el cielo. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias.
Recibamos la bendición del Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo Jesucristo y recibamos la bendición del Espíritu Santo. Las bendiciones espirituales, las físicas, las económicas, las afectivas, las espirituales y los milagros.